Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza, soy estudiante de psicología, voy en el tercer semestre y quise hacer este video para ayudarte a ti si quieres estudiar psicología y no sabes por dónde empezar. Bueno, es como una especie de guía. Este video lo estoy diseñando pensando en estudiantes de nivel medio superior, por ejemplo, que quieren estudiar psicología, o para estudiantes que acaban de ingresar a la licenciatura. Entonces, por ejemplo, mi experiencia personal, cuando yo empecé a estudiar psicología, no sabía por dónde empezar a leer, qué conceptos buscar, ¿ok? Entonces la idea de este video es ahorrarte a ti el tiempo, darte una idea de qué libros puedes leer, qué conceptos puedes buscar, ¿ok? Afortunadamente yo conozco a personas que me orientan, me dicen, sabes que Omar, lee ese libro, y para mí es muy valiosa su opinión porque ya son personas psicólogos normalmente los que me dicen que tengo que leer, ok, entonces te voy a hacer esto. La idea de este video es darte conceptos para que tú investigues, ¿ok? Yo no te voy a explicar o darte definiciones o algo así, no. Nada más es darte el concepto y que tú lo investigues. Al final del video, en la parte de arriba del video, voy a poner una anotación donde pongo el link de mi blog de psicología, que hace mucho tiempo que no escribo, la realidad es que ya no lo utilizo, pero te voy a dar ese link para que tú entres ahí y puedas encontrar todos los conceptos que voy a explicar, que voy a decir de manera verbal. Tú ya los vas a encontrar escritos para que si pronuncié mal el nombre de algún autor, algún concepto, tú simplemente copias, pegas la información y empiezas a buscar los conceptos de manera independiente, ¿ok? Entonces voy a empezar con el primer libro que leí sobre psicología físico. El primer libro que leí de psicología como tal fue en PDF, que se llama Psicología para Principiantes, lo puedes descargar en internet, está gratuito. Y físico, el primer libro es este, se llama El libro de la psicología. Es un libro que yo creo que voy a recomendar toda mi vida. ¿Por qué? Porque es un libro muy ligero, es un libro que tiene un diseño muy bonito. A ver si se alcanza a apreciar los colores. O sea, te lo ponen con dibujitos, colores, mapas conceptuales, conceptos muy básicos. Este libro la verdad es un libro que a mí me gusta mucho, desde su diseño, el contenido, es ligero. Aquí en México cuesta 400 pesos, no sé en otros lugares. Ok, entonces este libro se llama El libro de la psicología. Si puedes comprarlo y que este sea tu primer libro, la verdad es que va a ser una experiencia muy, muy, muy padre, porque el diseño que tiene, la forma en que te lo explica, es muy ameno, es muy, muy buen libro. Entonces, el libro de la psicología sería el primer libro que te recomendaría. El segundo libro ya es diferente, es un poco más avanzado. Se llama Psicología en Acción. Es un libro algo grande, son como 700 páginas más o menos. Pero la forma en que hicieron el libro está muy interesante, le llaman aprendizaje activo. Vas leyendo y te van preguntando, tiene ejercicios. Es un libro bastante completo. Vienen introducción a la investigación, neurociencia, sensación, estados de conciencia, aprendizaje, memoria, pensamiento, lenguaje. En fin, está muy completo. Son 16 capítulos de diferentes temas y es un libro bastante completo. Es mucho mejor que el libro de la psicología, porque el libro de la psicología es una introducción muy leve. Aquí te dan conceptos y teorías más interesantes. Entonces, te recomiendo este libro, ¿ok? El libro de la psicología, vale la pena leerlo. El tercer libro que te recomendaría es este, Teorías de la Personalidad. De preferencia, si puedes comprarlos en el orden que te estoy diciendo, estupendo. Teorías de la Personalidad, aquí abarca diferentes autores, diferentes escuelas de la psicología, y es muy buen libro. Igual cuesta 400, y el de Psicología en Acción también cuesta 400. Todos los datos que yo te voy a dar, los conceptos que te voy a dar, pues vienen en estos libros. La mayoría vienen en estos libros. Y bueno, también psicología se relaciona mucho con filosofía. Entonces, también para empezar a leer un poco de filosofía, te recomiendo este libro. Se llama El libro de la filosofía. Igual es de Editorial Altea, igual cuesta 400. El diseño es igual, con dibujos, colores, muy bonito también. ¿Ok? Esos 4 libros serían los que te recomendaría para empezar a leer. Aquí tengo otros libros, pero ya no los considero tan. Psicología, ideología y ciencia, El hombre en busca de sentido, inteligencia emocional, comunicación no verbal, de Ekman. Pero estos más adelante los puedes leer.
nada más como modo de comentario. Pero los que sí me interesan, a los que prestas atención, son a los primeros 4 libros. ¿Ok? Bueno, también en mi blog vas a poder encontrar unos precios que hice para unas exposiciones. Uno es de psicología de la religión, un tema extremadamente interesante. Psicología de la religión, lenguaje corporal e introducción a la psicología. Más tarde voy a dar la dirección del blog para que puedas ver los precios y puedas ver el texto de lo que te digo. Entonces ya voy a empezar con los conceptos. Aquí los tengo. ¿De qué vas a investigar? ¿Ok? Si es que quieres aprender psicología. Son varias cosas, así que voy a empezar. Lo primero, la definición. ¿Qué es psicología? ¿Ok? Es básica. ¿Qué es psicología? Si tú llegas a leer este libro más adelante, de psicología, ideología y ciencia, léelo mucho más adelante, te vas a dar cuenta que no es tan simple responder qué es psicología, desde la parte de que es una ciencia. Este libro ataca mucho a psicología, pero bueno, ese es otro tema. Entonces tú busca qué es psicología, la definición de psicología, cuál es la etimología de psicología, qué significa psicología, cuáles son los objetivos de psicología como ciencia, cuáles son las ciencias relacionadas con psicología. Más adelante, si tú te quieres dedicar a esto, pues aparte de que sepas psicología, tienes que saber sociología, tienes que saber economía, filosofía, antropología, porque todo se vincula, y para poder tener un mayor enfoque de lo que es el ser humano. Entonces también investiga qué ciencias se relacionan con psicología, ¿ok? La biología, obviamente, las neurociencias, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los campos de la psicología? ¿Cómo se divide la psicología? La realidad es que hay muchos campos. Yo nada más te voy a dar 4, que es como lo básico, que siempre se dice, pero hay más campos, ¿ok? Pero tú investiga campos de la psicología. ¿Qué es la psicología clínica? ¿Ok? ¿Qué es la psicología organizacional? ¿Qué es la psicología educativa? ¿Y qué es la psicología social? Esos son los 4 campos básicos. Además de qué son, qué es lo que hacen, ¿ok? Y después que hayas investigado eso, investiga qué hace un psicólogo clínico, qué hace un psicólogo organizacional, qué hace un psicólogo educativo, y en qué trabajan los psicólogos, y qué hace un psicólogo social. Todo esto yo en mis diapositivas de introducción a la psicología vienen como los conceptos, pero tú búscalos, ¿ok? Y después de eso vas a empezar a buscar los procesos mentales básicos, esos de psicología cognitiva. Busca la definición de atención, percepción, memoria, lenguaje, aprendizaje, pensamiento, emoción, ¿ok? Como te comentaba, hay una lista más adelante en el video, voy a poner todo en texto para que no estés anotando. La emoción busca, bueno, estos son temas que se relacionan. ¿Cuáles son las 7 expresiones universales que existen? 7 expresiones universales. ¿Cuáles son los accesos oculares en la programación neurolingüística? ¿Ok? Accesos oculares, PNL, le pones abreviado PNL, accesos oculares, programación neurolingüística. ¿Qué es un sentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, por ejemplo? ¿Qué es la conciencia? Investiga sobre el lenguaje corporal. En lo personal, a mí el lenguaje corporal fue el tema que hizo que yo estudiara psicología. Empecé leyendo sobre el lenguaje corporal y se me hizo muy interesante. Entonces, hay mucha información en internet sobre el lenguaje corporal, es un tema bastante interesante. Aunque ya que estás dentro de psicología te puedes dar cuenta que el lenguaje corporal realmente es algo muy pequeño comparado con lo amplio que es psicología, ¿ok? Pero es un tema que es interesante que investigues. También investiga cuáles son los tipos de personas que existen de acuerdo a la PNL: auditivo, visual y kinestésico. Investiga qué funciones tienen, cuáles son las diferencias, ¿ok? Investiga qué es la inteligencia, una definición de inteligencia o varias definiciones de inteligencia. Si es la capacidad para resolver un problema, para adaptarse a una situación. Bueno, ya te estoy dando las respuestas, nada más es que investigues, se me ha olvidado. Investiga qué es la inteligencia. Investiga cuántos tipos de inteligencias existen, ¿ok? Porque son varios tipos de inteligencia. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el temperamento? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es la autoestima y qué es la empatía? Todos esos conceptos se relacionan, ¿ok? Entonces, los conceptos que te di los vas buscando. Ahora,
buscas sobre historia de la psicología, así lo pones en Google, historia de la psicología, para que veas cuál ha sido el proceso evolutivo de psicología, desde la parte de la filosofía, ¿okay? De Grecia, hasta la parte actual. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Que psicología, ¿en qué momento psicología se convirtió en una ciencia como tal? ¿Okay? Entonces tú le buscas historia de la psicología, vas a leer un poco de Aristóteles, de Descartes, ¿okay? Por mencionar algunos, porque fueron muchos los personajes que intervinieron, pero tú busca historia de la psicología. Ahora te voy a hablar de las escuelas de psicología. Busca qué es el estructuralismo, qué es el funcionalismo, y aquí ya empezamos con el psicoanálisis, que probablemente sea la escuela más famosa y la más polémica, ¿ok? ¿Cuál es la definición de Freud de psicoanálisis? ¿Cómo definía Freud al psicoanálisis? Ok, y bueno, vas a buscar los siguientes conceptos. ¿Qué es el consciente, preconsciente y el inconsciente? Ok, la primera tópica. Y después vas a buscar la segunda, que es el ello, el yo y el super yo. Ok, una vez que hayas investigado eso, investiga cuáles son las etapas psicosexuales, así lo pones, etapas psicosexuales, y en qué consisten. ¿Qué es la fijación? ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando hay fijación en diferentes etapas psicosexuales? ¿Qué es la pulsión? Que normalmente se divide en fuente, fin, necesidad y un objeto. ¿Qué es la pulsión de vida y la pulsión de muerte? ¿Qué es la libido? La catexia, la envidia del pene, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, complejo de Edipo positivo, complejo de Edipo negativo, ¿okay? Igual Electra positivo y negativo. ¿Cuáles son las diferencias entre positivo y negativo? ¿Qué es la interpretación de los sueños? ¿Qué es el contenido manifiesto? ¿Y qué es el contenido latente? ¿Y qué es la asociación libre? ¿Okay? Esos son conceptos del psicoanálisis. Entonces investiga los conceptos y también cuáles son los mecanismos de defensa que existen. Son varios, o sea, tú le pones mecanismos de defensa y te aparecen varios mecanismos de defensa. Aquí, por dar algunos: desplazamiento, disociación, formación reactiva, negación, proyección, racionalización, represión, regresión, solo por mencionar algunos. Son varios, ¿ok? Le pones mecanismos de defensa. Y esto es lo que respecta a la escuela del psicoanálisis, ¿ok? Ahora vamos a empezar con el conductismo, ¿ok? Vas a investigar qué es el conductismo, ¿ok? Desde el principio, ¿qué es el conductismo? ¿Qué es el condicionamiento clásico? ¿Qué es el condicionamiento operante? ¿Ok? Bueno, eso sería como lo básico. Y hay otros tipos de condicionamiento, que es el condicionamiento de primer orden, condicionamiento de orden superior, condicionamiento demorado, condicionamiento simultáneo, condicionamiento de huella y condicionamiento retroactivo, ¿ok? Para que veas otras variables. Ahora bien, sobre Skinner, uno de sus principales exponentes, junto con Watson y Pavlov, vas a buscar estos conceptos de Skinner, que son las ficciones explicativas, ¿ok? Ficciones explicativas. ¿Qué es el hombre autónomo? ¿Qué es el self? ¿Qué es el reforzamiento? ¿Qué es un reforzador positivo? ¿Qué es un reforzador negativo? ¿Qué es un reforzador primario? ¿Qué es un reforzador secundario? ¿Qué es el análisis funcional? ¿Y qué es el castigo? ¿Okay? Todos esos conceptos pertenecen al conductismo. Ahora vamos con el humanismo. Vas a buscar qué es humanismo y te voy a hablar de Carl Rogers y vas a buscar estos conceptos. ¿Qué es la esfera de la experiencia? El self como proceso, el self ideal, la tendencia a la autorrealización, poder personal, congruencia e incongruencia, la persona plena y funcional. ¿Okay? Esos conceptos también los buscas ahí. Sobre Maslow,
¿Qué es la autorrealización? ¿Qué es la metamotivación? Quejas y metaquejas, teoría de la autorrealización, experiencias cumbre, experiencias meseta, eusiquia, sinergia, desacralización, ¿sí? Desacralización, que es el complejo de Jonas, que es la psicología transpersonal, el modelo perenne y que es la pirámide de Maslow, ¿ok? Y también puedes buscar sobre otras escuelas, el cognitivismo, qué es el cognitivismo, quiénes son sus principales representantes, en qué consiste, cuándo se fundó, qué es la Gestalt, de dónde es, igual las funciones, cuáles son sus leyes de la Gestalt, y que buscas también el modelo biopsicosocial, en qué consiste el modelo biopsicosocial, ¿ok? Entonces esto es un poco de lo que es psicología. Ya hablamos de conceptos básicos, de las escuelas, de teorías de la personalidad, y ahora vamos a otra parte interesante de psicología, que son las bases biológicas de la conducta. Tú lo vas a buscar así nada más en Google, bases biológicas de la conducta, para que veas cómo funciona el cerebro, cómo se divide, ¿ok? Las partes, las funciones, lo escribes así, bases biológicas de la conducta. También puedes buscar anatomía del sistema nervioso central, hay mucha información. Puedes buscar información sobre neurociencias o sobre neuropsicología. Ahí vas a encontrar mucha información en internet. Ok, eso es parte de psicología. Y bueno, la parte de ¿qué es la psicometría? También investiga qué es psicometría, qué es un test. Hay muchísimos tests, yo aquí nada más puse unos, porque pues, hay una infinidad de tests para diferentes funciones. Los test psicométricos, por ejemplo, y los test proyectivos. ¿Cuáles son los test psicométricos? ¿Cuáles son los test proyectivos? Por dar unos ejemplos, el test de Dominos está en internet, lo puedes hacer de manera gratuita, así se llama, Dominos Test. Hay otro test que se llama Raven, progresivas de Raven, también está en línea, yo he hecho los dos tests en internet, test Raven, y ahí te ponen láminas y te entretienes un rato. Y test proyectivos, por ejemplo, el test de la figura humana, el test del dibujo de la familia y el test del árbol, ¿ok? Entonces ya estamos hablando de la parte de la psicometría aquí, para que veas un poquito más de lo que es psicología. Y bueno, sobre otros personajes importantes, te voy a dar otros conceptos para que busques también. Sobre Carl Jung, psicología analítica se llama lo que él creó. ¿Qué es la introversión? ¿Qué es la extroversión? ¿Cuál es la teoría de los tipos? Así, teoría de los tipos, que son pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Que busques el concepto de inconsciente colectivo, que busques los arquetipos, yo, la persona, la sombra, el ánima, ánimos y el self. Los símbolos, que es la imaginación activa, individuación y revelación de la persona. Ahora te voy a hablar de Alfred Adler y la psicología individual, ¿okay? Que es la inferioridad orgánica, que es el complejo de inferioridad, que es meta en la vida, estilo de vida, autoconcepto, self-ideal, la imagen del mundo, convicciones éticas, interés social, cooperación, emociones disyuntivas, emociones conjuntivas, self, promoción del autoconocimiento, fortalecimiento del interés social. Ahora sobre Erikson, ¿cuáles son las 8 etapas del desarrollo humano? ¿Qué es la identidad, la individualidad, mismicidad y continuidad, totalidad y síntesis, solidaridad social, psicohistoria y psicobiografía? Que investigues esos conceptos también. Sobre William James, ¿qué es el self biológico? ¿Qué es el self material? Self social, self espiritual, pragmatismo, el flujo de la conciencia, la parte definida y parte vaga, el núcleo y la periferia, el intelecto y sentimientos de racionalidad, la realidad de la idea sepultada, ¿ok? Ahora, sobre Albert Bandura, ¿qué es el determinismo recíproco?
¿Qué es la reciprocidad triádica? ¿Qué es el aprendizaje observacional o vicario? ¿Qué es la autoeficacia? El self. ¿Qué es la desvinculación moral? Que pueden ser deshumanización, desplazamiento, difusión de responsabilidad, modelado. Y ahora te voy a hablar sobre teorías, ¿ok? Unas teorías sobre la memoria. Teoría sobre memoria es teoría del modelo del procesamiento de información. Otra es procesamiento de distribución en paralelo, modelo de 3 niveles de procesamiento y modelo tradicional de la memoria en 3 etapas. ¿Ok? Ahora, teorías del olvido, porque olvidamos. Teoría del decaimiento, teoría de la interferencia, teoría del olvido motivado, teoría de la falta en la codificación, teoría de la falla en la recuperación, qué son las mnemotecnias, gimnasia cerebral, qué es la metacognición. Y aquí va un poquito sobre lo que sería psicología del desarrollo igual. Etapas del desarrollo cognoscitivo, del nacimiento a la adolescencia, etapa sensomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas, etapa de las operaciones formales, apego seguro, apego evasivo, apego ansioso ambivalente, ¿okay? ¿Qué es el apego y qué tipos de apegos existen? Y también hay cómo el apego en el futuro se vincula con las relaciones que tienen las personas. Es interesante eso. ¿Cuáles son los estilos de crianza que existen? Permisivo, autoritario, democrático. Los estilos de crianza: permisivo, autoritario y democrático, ¿ok? ¿Cuál es el desarrollo de la moral según Colbert? Que es el nivel preconvencional, nivel convencional y nivel postconvencional. Teoría de las emociones de James, teoría de Cannon-Barr, teoría bifactorial de, no sé cómo se pronuncia, es Scheiter, pero por eso te digo, voy a poner el texto al final del video, que es la motivación intrínseca y extrínseca. Teoría de los rasgos, que creo que es sobre otro tema, pero bueno, tal vez me equivoque acá. También puedes investigar qué son los complejos, qué es un complejo, cuáles son los complejos que existen. Aquí para darte una pequeña idea: el complejo de Caín, complejo de castración, el complejo de Bovary. Y bueno, disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? ¿Cuál es la lógica del enfoque cognitivo? ¿Qué son los constructos personales? Psicología. ¿Qué es la psicología positiva? ¿Qué es la psicología de la religión? ¿Cuáles son los estados alternos de la conciencia? Por ejemplo, el sueño, la meditación, la hipnosis. Esto último como que no lleva un orden establecido, es como aleatorio, tal vez me equivoqué, pero bueno, lo puedes buscar de manera individual, no pasa nada. Y bueno, llegamos a una de las partes más interesantes de psicología, las psicopatologías, ¿ok? O los trastornos mentales. También puedes investigar sobre eso, solo por mencionar algunos. Trastornos de ansiedad, trastornos anímicos, trastornos disociativos, trastornos de personalidad, trastornos relacionados con las sustancias. Todo eso lo encuentras en el DSM-4, o bueno, hoy en día ya está el DSM-5. Ahí encuentras todos los trastornos, donde dicen qué son los trastornos, en qué consisten. O también puedes encontrar información en el CIE-10, ¿ok? CIE-10, sobre lo que son los trastornos mentales. Bueno, es que aquí me faltaron muchas cosas, pero bueno. También puedes buscar qué son los modelos psicoterapéuticos y en qué consisten. Por ejemplo, qué es la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias más utilizadas. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? ¿En qué consiste la psicoterapia centrada en el cliente? ¿En qué consiste la Gestalt? ¿En qué consiste la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis lacaniano? ¿En qué consiste la terapia racional emotiva conductual? ¿La logoterapia? ¿O la terapia sistémica? ¿O la terapia ecléctica? La verdad es que aquí en psicología, bueno, en el libro de Psicología en Acción que leí,
dice que hay más de 400 formas de terapia. Entonces sí es un campo muy amplio de modelos psicoterapéuticos, ¿ok? Entonces van de la mano los trastornos con los modelos psicoterapéuticos. Hay terapia, ¿qué tipos de terapia existen? Individual, terapia de pareja, familiar, grupal. Y bueno, por último también que investigues un poco sobre la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿En qué consiste? Sobre la hipnosis, código ético del psicólogo, qué es la tanatología, qué es la psicofarmacología, qué es la psicología del desarrollo, qué es la psicopedagogía, la psiconeuroinmunología y la palabra más larga que conozco hasta el día de hoy que empiece con psico, que es la psiconeuroendocrinoinmunología, psiconeuroendocrinoinmunología, ¿ok? Y bueno, yo creo que con esto debe ser suficiente si investigas sobre eso para darte una idea de lo que es psicología, porque creo que abarqué más la parte clínica, ¿ok? Pero si también te dije, investiga sobre organizacional, sobre educativa. Psicología es enorme, es abismal. O sea, tú entras a una biblioteca y puedes darte cuenta de la cantidad de libros que existen. Pero si tú investigas, por ejemplo, lo que yo te dije en el video, pues te das cuenta que vienen pues, cosas muy importantes, desde qué es psicología, cuáles son los campos de la psicología, qué hace un psicólogo educativo, organizacional, los procesos cognitivos básicos, sobre las escuelas de psicología, sobre la historia de psicología, sobre teorías de la personalidad. Te hablé también de las bases biológicas de la conducta, lo del cerebro, los trastornos, los modelos psicoterapéuticos. Entonces todo eso, los test, ¿sí? Entonces, ya con eso puedes tener una ligera idea de lo que es psicología. Yo todo lo que te dije ahorita lo aprendí aproximadamente en un año, más o menos. O sea, no me acuerdo de todos los conceptos que te dije, hay muchas cosas que ya ni me acuerdo. Pero la idea es que tú investigues eso y ya tengas una visión más amplia de qué es psicología. Y ya si te quieres dedicar a estudiar esta carrera que es fascinante, realmente fascinante, muy interesante. Estudiamos lo más complejo que existe desde mi punto de vista, que es el ser humano. Y la verdad es que, bueno, para mí me encanta la carrera, es una carrera fascinante desde el punto de vista de una carrera superior a otras carreras, pero bueno, ya sería entrar en debate ahí. Y pues sí, espero que el video te sirva, espero que compres los libros que te comenté. En caso de no tener dinero, pues puedes buscar en internet los conceptos paso a paso y que aprendas psicología. Y si te gusta eso, ya sea que vayas en la prepa y quieres entrar a estudiar psicología, o que ya estés estudiando la carrera de primer año seguramente, porque yo creo que en niveles más avanzados pues expliqué cosas muy básicas. Bueno, no expliqué, dije cosas que investigaran. Y sí, ahí abarco temas muy interesantes. Ok, entonces espero este video te sirva, espero busques la información, leas, analices, aprendas, y si decides estudiar la carrera de psicología, pues bueno, desde que entra con todo, porque es una carrera enorme. Hay gente que me da la impresión que piensan que psicología es, no sé, así de pequeña, y cuando psicología es enorme, ¿okay? Si vas a estudiar eso, desde el primer día que entres a la escuela, compra tus libros, de los que mencioné, empieza a leer, porque hay demasiada información que leer, hay demasiados modelos psicoterapéuticos, hay demasiadas teorías. Es enorme, en verdad, enorme. A mí me genera ansiedad saber todo lo que tengo que leer y todo lo que tengo que aprender. Pero bueno, es algo que con el tiempo lo voy a hacer. Y pues ya, nada más darte las gracias por tu tiempo. Espero el video te sirva y aprendas, ¿ok? Hasta luego.